La mañana del martes comenzó como cualquier otra para Daniel. El despertador sonó a las 5:30 y, como cada día de los últimos 8 años, se levantó con una mezcla de cansancio y determinación. Su pequeña empresa de construcción había crecido de ser solo él, con una camioneta prestada, a convertirse en un negocio con 12 empleados, 3 camiones y contratos que lo mantenían ocupado de sol a sol. Revisó su teléfono mientras se preparaba el café. Había mensajes de 3 clientes nuevos, 2 proveedores confirmando entregas y una notificación del banco sobre un depósito importante que esperaba. Sonrió. Todo marchaba según lo planeado. En 6 meses más, podría finalmente comprar la casa que su esposa Elena y sus 2 hijos merecían. Ya no más rentas, ya no más preocupaciones sobre si llegaría el dinero a fin de mes. Llegó a la obra principal antes que sus trabajadores. Era un edificio de departamentos que representaba su contrato más grande hasta la fecha. Mientras caminaba por el terreno, revisando los avances del día anterior, sintió una satisfacción profunda. Esto era lo que había construido con sus propias manos, con su esfuerzo, con noches sin dormir y fines de semana sacrificados. Su capataz, Roberto, llegó poco después con noticias preocupantes. El inspector municipal había pasado la tarde anterior y encontró irregularidades en los permisos. Daniel sintió que el estómago se le encogía, pero mantuvo la calma. Había manejado problemas antes. Esto era solo otro obstáculo más. Lo que no sabía era que ese obstáculo era apenas el primero de una serie de eventos que desmoronarían todo lo que había construido. Para el viernes de esa misma semana, el dueño del proyecto había cancelado el contrato. Las irregularidades en los permisos, resultó, no eran culpa de Daniel, sino del arquitecto que había contratado el cliente. Pero el daño estaba hecho. Sin ese contrato, Daniel no podría pagar a sus empleados la siguiente semana. Los otros 2 proyectos pequeños que tenía apenas cubrían los gastos básicos. Elena lo notó diferente esa noche. Daniel apenas tocó la cena que ella había preparado con tanto cuidado. Los niños preguntaban por qué papá estaba tan callado. Él intentó sonreír, les revolvió el cabello y les dijo que todo estaba bien. Pero por dentro sentía como si el piso se estuviera agrietando bajo sus pies. El lunes siguiente tuvo que reunir a sus empleados. Algunos de ellos habían estado con él desde el principio. Conocía a sus familias, había ido a los bautizos de sus hijos, los había ayudado cuando ellos pasaban por momentos difíciles. Ahora él era quien tenía que decirles que no había trabajo. Las palabras se le atoraban en la garganta mientras explicaba la situación. Vio la preocupación en sus rostros, el miedo por sus propias familias, y se sintió como un fracaso total. Durante las siguientes semanas, Daniel intentó todo para salvar su empresa. Tocó puertas, llamó a cada contacto que tenía, ofreció precios más bajos, trabajos más pequeños, cualquier cosa. Pero la noticia del contrato cancelado se había esparcido rápido en el medio de la construcción. Nadie quería arriesgarse con alguien que, según los rumores, tenía problemas con permisos municipales. Una tarde, sentado en su camioneta frente a una obra que alguna vez fue suya, Daniel rompió en llanto. No era solo por el dinero, aunque las deudas se acumulaban y los ahorros se evaporaban. Era por la identidad que había construido alrededor de su éxito. Él era Daniel, el emprendedor exitoso, el que había salido adelante cuando nadie apostaba por él, el proveedor confiable, el jefe respetado. ¿Quién era ahora sin todo eso? Elena encontró una manera de estirar cada peso que entraba a la casa. Consiguió trabajo limpiando oficinas en las noches. Cuando Daniel se enteró, sintió una mezcla de agradecimiento y vergüenza que no podía expresar con palabras. Él debería ser quien proveyera. Él era el hombre,
el padre, el responsable. Ver a su esposa salir a las 7 de la noche, cansada después de un día completo cuidando a los niños, era un recordatorio diario de su fracaso. Los meses pasaron y la situación no mejoraba. Daniel vendió los camiones, luego las herramientas. Finalmente tuvo que dejar ir la oficina pequeña que había rentado con tanto orgullo 2 años atrás. Cada venta era como arrancar un pedazo de su alma. Cada objeto que entregaba representaba un sueño que se desvanecía. Una noche, su hijo mayor, de apenas 7 años, se acercó a él con su alcancía, la pequeña cerdita de cerámica rosa que la abuela le había regalado. El niño la puso en las manos de su padre y le dijo con toda sencillez que había escuchado a mamá preocupada por la renta y que él quería ayudar. Daniel abrazó a su hijo y lloró. Lloró por la inocencia de ese gesto, por la culpa de que un niño se preocupara por esas cosas, por sentirse tan impotente. Esa noche, después de que Elena acostara a los niños, Daniel salió al pequeño patio de la casa que rentaban. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía burlarse de su oscuridad interna. Por primera vez en meses, habló en voz alta, aunque no estaba seguro de que alguien escuchara. «No entiendo», dijo al vacío. «Trabajé honestamente, hice todo lo correcto, traté bien a mi gente. ¿Por qué me quitaste todo? ¿Qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué se supone que debo hacer ahora?» No hubo respuesta audible, solo el silencio de la noche y el sonido distante de algún perro ladrando en el vecindario. Daniel se quedó allí largo rato, sintiendo el peso de cada pérdida, cada humillación, cada momento en que tuvo que admitir que ya no podía hacer lo que antes hacía con facilidad. La Biblia nos recuerda en Proverbios 3, 5, 6 algo fundamental para entender momentos como el que vivía Daniel. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confiamos tanto en nuestra propia inteligencia, en nuestro esfuerzo y en nuestra capacidad. Reconocemos a Dios los domingos en la iglesia, pero de lunes a sábado nuestra vida parece estar construida solo por nosotros y para nosotros. Cuando todo se derrumba, finalmente aprendemos a soltar el control, el orgullo y la ilusión de que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Y en ese soltar, en ese vacío doloroso, comenzamos a descubrir algo que nunca habíamos experimentado antes, una dependencia total de Dios. Comenzamos a orar, no como un ritual, sino como una necesidad. Empezamos a leer la Biblia no para cumplir, sino para encontrar respuestas. Nos humillamos y pedimos ayuda, algo que el orgullo nunca nos permitió hacer cuando todo marchaba bien. Y en esa humildad, en esa rendición, Dios empieza a trabajar de maneras que jamás habríamos imaginado. Mientras caminamos de la mano de Dios en ese proyecto, en ese emprendimiento o en esa etapa de la vida, las cosas no necesariamente se vuelven más fáciles, pero nosotros nos volvemos más fuertes. No más duros ni más independientes, sino más conectados a la verdadera fuente de fortaleza. Y lo más importante, dejamos de depender de lo que construimos con nuestras propias manos para depender de Cristo. Hoy quiero hacerte una pregunta personal. ¿A qué te estás aferrando con tanta fuerza
que Dios no puede trabajar en esa área de tu vida, que has construido, que se ha convertido en tu identidad, en lugar de ser simplemente algo que haces. ¿Es tu trabajo? ¿Una relación? ¿Tu imagen ante los demás? ¿Tu capacidad de resolver todo por ti mismo? A veces Dios tiene que quitar lo que nosotros construimos, no porque sea malo, sino porque nos impide recibir algo mejor. Tiene que vaciar nuestras manos para llenarlas con lo que Él preparó desde antes de que naciéramos. Y ese proceso duele profundamente. Pero al otro lado de ese dolor hay una libertad que nunca experimentaríamos si nos aferráramos a lo que construimos por nuestra cuenta. No estoy diciendo que Dios cause nuestros problemas, ni que celebre nuestro sufrimiento. Estoy diciendo que Dios puede usar incluso nuestras pérdidas más dolorosas para enseñarnos a depender de Él, para mostrarnos que nuestra verdadera identidad no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos, sus hijos. Si estás pasando por un momento en el que sientes que te están quitando todo, donde lo que construiste se está derrumbando, quiero que sepas esto: no estás solo. Dios no te abandonó. Tal vez está haciendo espacio, tal vez está removiendo aquello que te impide recibir lo que Él quiere darte. Tal vez está derribando los altares que, sin darte cuenta, construiste a tu propio esfuerzo, a tu capacidad o a tu imagen. Sí duele, sí se siente como fracaso, sí la noche parece eterna, pero recuerda, después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer, y ese amanecer puede traer algo que nunca imaginaste, algo mucho mejor de lo que tú mismo podrías haber construido. Si esta historia tocó tu corazón y te viste reflejado en Daniel, déjamelo saber en los comentarios. Comparte qué es eso que Dios te está pidiendo soltar. A veces, poner nuestras luchas en palabras es el primer paso hacia la libertad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje hoy, compártelo. Nunca sabes cómo Dios puede usar una historia para tocar un corazón en el momento exacto. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos historias que te ayudarán a ver la mano de Dios incluso en los momentos más difíciles de la vida. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Recuerda, lo que Él quita con una mano, lo reemplaza con algo mejor en la otra. Solo tienes que confiar en el proceso. Hasta la próxima.